quiero animarle a caminar en fe. Amén. Quiero animarles a caminar en fe. Y usted va a entender por qué le estoy diciendo esto. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se está viendo. O sea que lo que no estamos viendo, sabemos que aún viene. Amén. Lo que no hemos visto, sabemos que aún se va a dar. Por lo tanto, para nosotros tener un año de grandes expectativas, de grandes bendiciones, de cosas buenas, tenemos que aprender a tener expectativas de parte de Dios. Tenemos que aprender a tener fe en lo que Dios va a hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, si usted no cree, usted no va a ver nada suceder en su vida. Si usted no cree, yo pudiera decirle de corazón, y no lo digo de mala manera, se lo pierde. ¿Verdad que sí? Porque lo que tú crees es lo que vives. Y lo que crees es lo que provoca lo que ha de venir para tu vida. Lo que tú estás creyendo es lo que provoca lo que ha de venir para tu vida. Por lo tanto, una persona que le ha creído a Dios es una persona que camina con Dios. Es una persona que le cree a Dios. Y es una persona que comienza a moverse en lo sobrenatural de Dios. Amén. Estaba escuchando un testimonio de parte de Juan Carlos Harrigan, que uno de los hombres más usados de una parte de la República Dominicana era una persona que era un ladrón. Le decía manos de pluma porque él tenía la costumbre de pasarle por el lado y sabía sacar carteras y hacer diferentes cosas rápido. El tipo era una eminencia haciendo eso. Pero escuche bien, el hombre cargaba una unción impresionante, una habilidad de Dios impresionante para mover y hacer milagros y a creerle a Dios en gran manera. Y un día el tipo se le ocurrió la brillante idea de irle a robar a un predicador, y dice que cuando le fue a poner la mano se le torció y se le quedó así. Y el predicador se dio cuenta de cuáles eran las intenciones de él cuando se le torció la mano, y el predicador le dijo: mira, cuando yo termine de predicar, yo voy a orar por ti para que se te arregle la mano, pero por ahora sí te quedas. Entonces imagínate, la mano hizo que el hombre se quedara ahí, porque él no iba a irse con esa mano torcida para su casa. Él no iba a irse con su mano torcida. La mano de pluma se le convirtió en mano de hierro. Literalmente los nervios se le trincaron, como dicen, y se le pusieron así, y así el hombre se quedó. Pero la idea es la siguiente: el hombre que estaba en esa condición esperó que el predicador terminara de predicar, y agarró y vio que se oró por él y que la mano se le aflojó y se le arregló. Y eso lo impresionó tanto que él le dijo al predicador: ¿qué tengo que hacer para yo caminar con ese poder? ¿Qué yo tengo que hacer para yo caminar con esa unción? ¿Qué es eso lo que tú portas? ¿Qué es lo que cargas? Y me imagino que ahí ya ellos tuvieron una conversación, y el hombre le explicó lo que tenía que hacer. Pero el hombre, que al principio era ladrón, una persona que dentro de los ojos del ser humano Dios no lo puede usar, Dios tenía algo para hacer con esa persona. Amén. Y no importa de dónde nosotros vengamos, Dios va a hacer algo con nosotros. Dios tiene un año preparado diferente. 2024 es una buena y una nueva oportunidad para la iglesia para arreglar su vida, organizarla delante de Dios para asegurarse de caminar en el propósito que Dios tiene preparado para ellos. Y si usted quiere ver lo sobrenatural, si usted quiere ver las bendiciones económicas, si usted quiere ver que Dios haga algo con usted este año, cambie la bendita actitud que cargaba en los años pasados, que no lo han dejado avanzar, y comencemos a caminar con una nueva actitud, en una nueva temporada, buscando que Dios nos use, buscando que Dios nos fortalezca, que Dios nos levante, y siguiendo a Jesús como vale la pena. Amén. Al haberle dicho este testimonio, lo que estaba tratando de explicarle era lo siguiente: se necesita fe para creerle a Dios. Y ese hombre que le llamaba mano de pluma, dicen las historias acerca de él, que él le había hecho una promesa y le dijo a las personas: mañana venga, que va a haber un día con sombra. Había un sol pero empedernido, había un sol fuerte, y va a haber un día con sombra. Y estaban en un pequeño estadio de una área de la República Dominicana, y cuando estaban en ese lugar, dice que había un sol fuerte.
un sol demasiado fuerte y él había prometido sombra a la gente. Pero que ese hombre agarró y le creyó a Dios y le dio una orden y le dijo: nubes, vengan del norte y pósense sobre este lugar. Y si usted puede decir: ay, ¿de dónde usted saca eso? Porque eso no es bíblico. Dice la Biblia que Israel de día tenía nube que cubría del calor y de noche tenía columna de fuego. O sea que lo que para nosotros puede sonar extraño no era tan extraño en los tiempos bíblicos. Dios es capaz de hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera, como Él quiera. Y ese hombre le dio esa orden a esa nube y se posó por encima de ese lugar. Y decían la gente, las historias, que usted salía del lugar y había un sol horrible, pero dentro del lugar la nube de Dios posó sobre ese lugar mientras la actividad se estuvo moviendo, mientras lo que tenía que pasar estaba pasando. Pero para que esas cosas ocurran, necesita haber alguien que le crea a Dios, que no tenga miedo de pedirle a Dios, que no tenga miedo de clamarle a Dios y de hacerle guerra, pero en el buen sentido, a Dios, o sea, de clamar. ¿Usted se acuerda la historia de la viuda? Dice la palabra que fue donde un juez y quería que le hicieran justicia, y que esa señora ahí oraba y oraba y le decía al hombre: pero Dios mío, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, no teniéndole temor a Dios, pero como quiera, estando enojado, molesto por la insistencia de la mujer, le cumplió lo que tenía que cumplir. Amén. Yo quiero que usted sepa que tenemos un Dios demasiado bueno, demasiado maravilloso, y que Él cuida de nosotros. Es más, dice el libro de Lucas, capítulo 11, verso 13, dice lo siguiente: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes lo pidan? O sea, Dios da cosas buenas cuando nosotros somos capaces de pedirle, cuando nosotros somos capaces de buscarle, cuando nosotros aprendemos a la palabra del mensaje de hoy a depender de Dios. Amén. A depender de lo sobrenatural que Él porta, a depender de su voluntad. Porque depender no es solamente querer doblarle el brazo a Dios para que Dios haga algo que nosotros queremos que suceda. Jesús, aunque oraba por la gente, sanaba a la gente y hacía un montón de cosas, dice la palabra que cuando le tocó la cruz, Él le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, no quiero pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo tenga que atravesar este proceso, yo te pido que me des la fuerza y la capacidad para atravesar a través de esto sin problemas. Eso le llaman, diga conmigo, dependencia. Vamos, dígalo conmigo: dependencia. Dependencia. No independencia. Dependencia. La independencia es cuando alguien se libera de los yugos de alguien. Lo que quiere decir, bueno, cuando usted viene a Dios, usted es dependiente de Dios, pero independiente del mundo. Ya el mundo a usted no lo controla. Ya usted está fuerte y se puede parar fuerte ante las cosas del mundo. Pero cuando usted camina, escuche bien, cuando usted camina con Dios, nosotros estamos llamados a aprender a depender de Dios. Aprender a depender de sus capacidades, de su gracia, de su favor, de su poder. Amén. ¿Qué es dependencia? Es una confianza que nosotros ponemos en Dios o en otras personas. La dependencia en Dios es para la ayuda de las necesidades espirituales y la física. Y surge de una comprensión como seres humanos de la impotencia que tenemos como humanos para hacer que cosas sucedan por nuestro propio capricho. Me voy a volver a explicar ese pedacito. La dependencia de Dios viene de la actitud humilde de una persona que reconoce que aunque hay tintes, no podemos cambiar el cabello de color si no es con un tinte. Viene de una persona que conoce, que aunque hay cosas que pueden suceder, nosotros no podemos obligarla a pasar, porque si lo obligamos, puede que cometamos un grave error. Y no hay nada más feo en la vida o horrible que enfrentarnos a cosas que nosotros provocamos para que no se den.
Y me voy a tratar de entonces meter en los versos bíblicos. Vamos a el libro de Lucas, capítulo 5. El llamamiento de los primeros discípulos. Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Es el verso 1. Entonces vio dos barcas. Escúcheme bien. Vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Usted sabe que, un paréntesis, esta palabra yo la traje como palabra de principio de año. Dios me habló de que este es un año de aceleramiento. Lo que quiere decir es que Dios, lo que no se había dado antes, va a hacer que ocurra durante este año. Yo no sé, yo siento que debe de haber un poco más de alegría entre ustedes. Dios va a hacer que lo que no se había dado en los años pasados ocurra este año. Amén. Dios va a hacer algo para este año. Dios va a cambiar algo este año. Dios va a provocar algo este año. Pero Él lo va a hacer desde la forma correcta. Yo quiero que usted sepa que este verso 2 nos da a nosotros un detalle. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y la razón por la que los pescadores estaban lavando las redes es porque habían tenido una noche pésima. Habían tenido una noche en donde las cosas no se le dieron, la vida no les salió, se fueron a pescar haciéndola, imagínate, trabajando lo que ellos siempre han trabajado y darse cuenta de que los peces de quienes ellos dependían para comer, hablando de la palabra dependencia, ¿verdad? A veces la finanza que nosotros dependemos para poder pagar la renta, para poder cosas, a veces hay cosas de esas que no se nos están dando tan bien. Y eso nos puede llevar a nosotros a un punto en donde nosotros tenemos que entonces ahorillarnos y comenzar a lavar las redes. Terminar nuestro día y por lo menos dejar las cosas preparadas para ver si el día próximo nos va a salir mejor. Y quizá a veces usted termina los años y podemos llegar a terminar los años de esa manera. Llegarlo terminando los años con un poquito de quizá frustración o extrañez en nuestro corazón porque cosas que necesitábamos que se diesen para nuestra vida no se dieron como nosotros pensábamos, como nosotros queríamos. Pero como decíamos, todo lo que nos sucede no siempre es para algo malo. Porque yo quiero dejarle saber a usted que aunque ellos no tuvieron la capacidad de pescar durante esa noche, el hecho de que ellos estuvieran esa noche pescando le permitió encontrarse con el Jesús que lo iba a llamar al otro día. Voy a volverlo a decir y escuche bien. La incapacidad que tuvieron ellos de pescar durante esa noche, como quiera Dios la usó como una oportunidad para acercarlos a ellos y que esas barcas estuviesen paradas en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Jesús estaba muy de mañanita, me imagino, haciendo su rutina de predicación. Y la gente lo apretujaba y la gente estaba por alrededor de él escuchando lo que él tenía para decir. Pero resulta que ahí habían unas personas que quizás no tenían planeado ir a la iglesia ese día. Quizás no tenían planeado escuchar a Jesús ese día porque lo único que había en su boca era la mala noticia de que trataron de pescar y no pudieron pescar. De que trataron de lograr algo y que eso que trataron de lograr no se le dio como ellos pensaban. Pero Jesús le cambió la agenda. Jesús le cambió el resultado y permitió que ellos estuvieran en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Y era en el lugar donde iban a escuchar a Dios mismo hablar. Y qué mejor en nuestras vidas que nosotros encontrarnos en el lugar en donde Dios está hablando. Qué mejor para nuestra vida. Por eso le decía al principio del servicio, la palabra nos enseña lo siguiente: que más vale un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de Él. Que nos conviene nosotros estar en los atrios del Señor que estar fuera de donde Dios puede a nosotros hablarnos algo verdadero y real y maravilloso. Y que Dios nos hace ese acercamiento porque Dios está a punto de cambiar nuestra fortuna.
De una fortuna en donde no podíamos pescar nada a una en donde sí podamos lograr algo. Por esto es un año en donde las cosas Dios las va a acelerar con un propósito. Y es el propósito de levantarte para ayudarte a llegar al lugar en donde Dios te quiere. Es el propósito de levantarte para ayudarte a cumplir con los propósitos que Dios tiene preparados para tu vida. Porque créeme, si hay algo bueno para vivir en esta vida, es caminar bajo la voluntad de Dios para ese año con nosotros. Y si usted no estaba seguro de si usted el año pasado estuvo envuelto en la voluntad de Dios, si usted no está seguro si este año usted va a estar envuelto en la voluntad de Dios, es un buen momento para decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me uses este año. Para decirle: Señor, yo quiero que tú hagas algo diferente conmigo este año. Y recuérdese, todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo con excelencia, porque de Él viene la recompensa. Porque Dios es que va a encargarse de que lo que no se te había dado se dé. Pero hay que comenzar a buscar las cosas de la manera correcta y con la dependencia en Dios que se merece. Gloria a Dios. Quiero que usted escuche esta definición. La palabra dependencia en Dios. La dependencia es una actitud. Una actitud es una decisión que nosotros tomamos y es una manera en la que nosotros decidimos actuar. Hay unas cosas, hay hábitos, hay otro tipo de cosas. Bueno, hay hábitos y hay actitudes. Los hábitos son cosas que ni la pensamos y ya la hacemos, como por ejemplo el cepillarnos por la mañana cuando nos levantamos. El abrir el teléfono cuando nos sentimos, un ejemplo, un poquito estresados. Hay personas que inmediatamente sacan el teléfono y abren una de sus aplicaciones favoritas porque ya su cuerpo se ha adictado, se ha habituado, ha creado el hábito, ¿verdad? De agarrar, y cuando me siento un poco estresado, ansioso, comienzo a hacer esto. Comienzo a mover la mano o saco el teléfono para apoyar. O busco una noticia para despejar la mente. O hago esto, hago lo otro. La ansiedad nos lleva a nosotros a crear esos hábitos. Pero cuando hablamos de actitudes, son decisiones que nosotros tomamos a diario y que nos permiten a nosotros decidir portarnos de una manera o de otra. Por lo tanto, cuando tú ves un comportamiento en una persona, es una actitud que esa persona ha decidido adoptar, que define los hábitos que esa persona va a desarrollar, buenos o malos. Y los hábitos que nosotros desarrollamos destruyen a nosotros, nos destruyen a nosotros durante el año. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos, porque esos malos hábitos pueden llegar a destruirnos. Y empiezan ¿cómo? Con actitudes. La actitud de dependencia es una actitud buena. Cuando se habla de la dependencia de Dios, no de la dependencia en el ser humano, no de la dependencia en la nicotina, no de la dependencia en el dinero, no de la dependencia en el trabajo, no de la dependencia en el jefe, no de la dependencia en nuestras capacidades. A veces nosotros somos muy dependientes en las cosas equivocadas, cosas que hoy están bien y mañana no. Pero necesitamos comenzar a depender en Dios y a entender que su voluntad sí o sí se va a cumplir en nuestra vida cuando hay una dependencia en nuestro corazón. Amén. Y como les decía, la dependencia en Dios es una actitud, escuche bien, primeramente una actitud de confianza. Una actitud de confianza. La pregunta es si nosotros dependemos de Dios, verdaderamente mostramos nuestra confianza en Dios. Mostramos nuestra confianza en Dios. No podemos decir que dependemos de Dios si no mostramos nuestra confianza en Dios. Amén. Para depender de Dios hay que demostrar la confianza en Dios. Porque la actitud de dependencia es una actitud de confianza. ¿Qué es confiar en Dios? Es levantarte por la mañana, como le decía hace un rato, y presentarle a Dios tu día.
Confiar en Dios es levantarte por la mañana y presentarle tu día. Confiarle a Dios es confiar en su voluntad y aceptarla en nuestra vida. Confiar en Dios es poder entregarle a Dios lo que sea que Él nos esté exigiendo, conociendo que Él no nos va a dejar solo y no nos va a abandonar. Amén. ¿Qué decía la palabra cuando leímos Lucas 11? Creo que era el 13. Decía que si nosotros, que no somos tan buenos como lo es Dios, siendo malos como dice la Biblia, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos va a entregar su Espíritu Santo, su presencia misma, si nosotros se la pedimos? Amén. ¿Cuánto Dios no va a entregarnos aquellas cosas que nosotros estamos buscando? Y tenemos que aprender a confiar en Él. Confiar en que a veces lo que Dios tiene para nosotros puede ser diferente a lo que nosotros queremos para nuestra vida. Esa actitud de confianza es una actitud de dependencia. Y es una actitud buena. Muchas veces nosotros queremos que la vida se dé a nuestra manera. Eso no es confiar. ¿Por qué razón? Porque cuando tú dices que confías en el Señor, tú tienes que aprender a confiar no solamente en sus palabras, sino también en su voluntad. No solamente en su voluntad, sino también en sus órdenes. Y aprender a caminar en la manera en la que Dios te dice que camines. ¿Por qué nosotros resistimos tanto muchas de las cosas que deberíamos de abrazar y practicar en nuestra vida? Porque nosotros no estamos dependiendo de Dios. Nosotros no estamos confiando en Dios. Amén. Y cuando no confiamos en Dios, nos encontramos con la desconfianza, con la infidelidad de nuestra parte hacia Dios. Desconfiamos su voluntad y nos perdemos de todo lo bueno que Dios tenía preparado para este año para nosotros. Escuchaba al pastor Juan Carlos Harrigan y él decía en esa misma prédica que él habló de la mano de pluma, él decía algo bien interesante. Si quiere búsquela porque es una buena prédica, se llama, creo que es, si me la buscan por ahí para... Mi esposa la tiene, pero creo que es Enfrentando tu Destino, una prédica reciente que él dio. Y él decía algo bien interesante, y es que nosotros podemos llegar a perdernos de la voluntad de Dios por andar en desconfianza con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si la voluntad de Dios es bendecirte este año y tú caminas en la dirección equivocada, puede ser que la razón por la que sigues caminando en pobreza o sigues caminando en dificultad o seguimos caminando en problemas, ¿sabes por qué es? Porque nosotros no hemos creído a Dios. Porque nosotros no hemos caminado a Dios. A veces Dios te quiere llevar al lugar de bendición por un camino y tú te quieres ir por otro porque no entiendes el camino que Dios te está llevando. Y la pregunta es, ¿cómo esperas que Dios haga el milagro de abrir los mares a tu favor si te fuiste por la orilla? ¿Cómo esperas que Dios cumpla su promesa sobre nuestra vida si estamos cogiendo el camino o lo que le llaman la tangente, la vuelta que a nosotros más nos conviene o nos gustaría tener? Confiar es aprender a atreverse a caminar donde Dios te dice que camine, aunque te sientas inseguro de que por donde estás yendo es el lugar correcto. Abraham tuvo que salir de su tierra, de su parentela y abandonar todo para encontrarse con una tierra donde no sabía que iba a haber. Donde ni siquiera Dios le dijo para dónde iba. Pero tú sabes que muy de mañana, dice la palabra, el hombre recogió su motete y se fue. Le dijo, yo le quiero creer a Dios este año. Y no importa si terminaste el año pasado en dificultad, en problema y teniendo que lavar las redes. Por lo menos yo se la quiero dar a esos pescadores. Porque después de un día difícil, una noche en realidad, porque ellos pescaban de noche, una noche en donde no se le dio nada,
tener por lo menos la fuerza para tú dejar esa red limpia. Hay gente que con menos de eso la dejan sucia, la tiran ahí. Yo no vuelvo a pecar. Yo no vuelvo a abrir un negocio. Yo no vuelvo a intentar casarme. Yo no vuelvo a intentar hacer esto. Yo no vuelvo a intentar lo otro. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia mala y agarraron la experiencia como el final de su vida y no sabían que la misma experiencia que a ellos les causó frustración fue la que lo conectó con Jesucristo. Hello. La misma experiencia que lo provocó frustración lo llevó a la orilla en donde estaba Jesús. Y en ese tiempo en donde ellos se iban a encontrar con Jesús, ese era el mejor momento, porque era el día, dice el título de esos versículos, era el día en donde Jesús se había acercado a ese lugar porque vino a llamarlo a ellos para servirlo. ¿Y cuánta gente no ha llegado a la iglesia en medio de una frustración? Y esa frustración los acercó a Dios. Pero ese es el día en donde Dios se da la tarea y la cita para venir y decirle: quiero hablar contigo. Quiero que me sigas de ahora en adelante y camines en mi presencia. Te voy a mostrar cosas grandes, pero las cosas grandes que te voy a mostrar no van a ser nada comparado con lo que estoy a punto de hacer contigo. Iglesia, deje de acomodarse y conformarse con las migajas de los panes que caen al piso y entienda que usted es hijo y hija de un rey. Lo entendió uno. Deje de conformarse con las migajas y entienda que usted es hijo y hija de un rey. Que Dios tiene cosas demasiado grandes para nosotros andar caminando en dificultades, para nosotros andar caminando en despropósito, para nosotros andar simplemente padeciendo y sufriendo la vida como si no tenemos esperanza. El del mundo que no tiene a Dios no tiene esperanza, pero el que tiene a Dios tiene esperanza. El que tiene a Dios tiene esperanza. El que tiene a Dios tiene propósito. El que tiene a Dios tiene llamado. El que tiene a Dios tiene futuro. El que tiene a Dios no está solo, no está sola. Tiene algo que está a punto de suceder que es mejor que lo que pasó ayer. Y también el que tiene a Dios tendrá aflicciones mientras esté en este mundo. No piense que esas cosas no van a suceder, pero mientras tanto tenemos que aprender a depender de Dios, a depender de su voluntad, a caminar en su llamado y a nunca quitarle el tiempo de Dios porque pensemos que la cosa... Hay gente que piensa que el estar con Dios es que le esté yendo bien todo el momento. Hay gente que viene a la iglesia si le está yendo bien y cuando le cae la crujía se alejan. Hay otros que son lo contrario. Cuando están bien, están lejos de Dios y cuando están mal, están cerca. Pero nosotros tenemos que entender algo. El que camina con Dios en las buenas y en las malas. Es tu matrimonio con Dios. En la salud y en la enfermedad. En las riquezas y en las pobrezas. Donde sea que usted se encuentre en su vida, sígale sacando el tiempo de Dios porque es de Él. Sigue entendiendo que Dios es su Padre y con Él todo lo puedes porque Él es que te fortalece. Y Dios es capaz de ayudarte en medio de la dificultad, pero también de evitar que te des un choque de frente cuando estés en tu mejor momento. Porque usted cree que la iglesia de Amá está llena de gente que anda, ay, la vida. No, hay mucha gente. Obviamente tiene que haber, dice la Biblia que el cristiano va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Se supone que caminar con Dios signifique un improvement, una mejora de nuestra vida constante, para bien y no para mal. ¿O usted cree que estamos aquí para sufrir? No, Dios no te trajo y te hizo formar parte de la iglesia para sufrir, sino para levantarte, sino para hacer bendición contigo, para hacer proezas contigo, para caminar de la mano contigo y llevarte a lugares que nunca pensaste llegar. Pero la actitud del cristiano tiene que cambiar. Y lo que Dios puso en mi corazón, esto me lo habló Dios,
Yo hasta decía, Señor, ¿por qué irme por esa línea? Tú sabes, porque a veces uno piensa que a principio de año uno tiene que enseñar a la gente a prepararse para recibir el año y para tener hábitos correctos y cosas así, pero eso es puro sensacionalismo. Quizás son cosas, no sé si es la palabra correcta, son cosas que todo el mundo hace y ya hay un montón de gente hablando de esas cosas, pero tú sabes que Dios sabía. ¿Y qué sabe Dios que para este año es importante para ustedes? Los que están aquí frente a mí, los que están escuchando el sonido de mi voz en las redes, entienda, para Dios es importante que usted aprenda a depender de Él. Para Dios es importante que usted aprenda a caminar de la mano de Él. Y que usted entienda que nunca vamos a ser niños grandes delante de Dios. Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar riquezas, Dios te va a dar reputación, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a dar fama, Dios te va a dar muchas cosas, pero usted siempre va a depender de Dios. El día en el que usted se crea tan grande como para darle una patada a Dios y irse por su cuenta, se va a topar con la realidad del mundo. Satanás le va a hacer la vida imposible porque él no quiere el bien para usted. Amén. Tenemos que depender de Dios. ¿Y qué es dependencia de Dios? Le decía. Es una actitud de confianza. Ya le hablé de la confianza. Es una actitud de humildad. Y es una actitud de obediencia que nos permite recibir, oiga qué, su gracia, su sabiduría, su provisión en todas las circunstancias de la vida. Dice Proverbios 3, capítulo 3, versos 5 y 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo, en lo bueno y en lo malo, en los que están llanitos y en los que están difíciles. Y Él allanará tus sendas. Amén. También dice Juan, capítulo 5, verso 15, dice: yo soy la vid, hablando Jesús, y ustedes son las ramas. Y el que permanece, diga conmigo, permanece. Depender es permanecer. Es entender que sin Dios usted no puede hacer nada. Dice: el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Caramba, no deje que el bendito 2024, lo estoy bendiciendo por si acaso, que el bendito 2024, que va a ser un año de aceleramiento, usted se retrase más que el año pasado. No deje que este año que viene sea un año de pérdida, sino de ganancia para usted. ¿Y cómo se llega a tener ganancia? ¿Cómo llegas a tener fruto? Permaneciendo con Jesucristo, confiando en Él, siendo humilde, siendo obediente, para que entonces su gracia, su sabiduría, su favor te abra puertas y algo comience a suceder en tu vida. Yo creo que esta iglesia va a ver resultados este año, pero si empieza de la manera equivocada, desconfiando en Dios, con negativismo en la boca, con desobediencia el año completo, buscando lo que te aplace y no lo que Dios quiere. ¿Cómo sabes que estás confiando en Dios? Cuando estás buscando su voluntad. Y la voluntad se busca en oración. La voluntad se busca en su palabra. La voluntad se busca cuando vienes a la casa de Dios a recibir, para ver en qué camino deberías de caminar. Porque te aseguro, yo lo creo, lo sé, porque Dios lo habló. Este año, cosas que no se habían dado, se te van a dar. Cosas que no habían sucedido, van a suceder, pero se necesita humildad, confianza y obediencia. Se necesita caminar de la mano de Dios. Este año tienes que caminar de la mano de Dios. Este año tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. ¿Cómo sabes muchas de las cosas que tienes que hacer? Como iglesia, Dios nos está llamando, escuche bien. Como iglesia, Dios nos está llamando a diferentes cosas. Y usted se va a dar cuenta que como iglesia vamos a hacer diferentes actividades.
Asegúrese, como decía mi pastor Said, el año para ellos Dios le habló de show up, de aparecerse. Y es una actitud que tiene que tener todo ser humano, de hacer lo que tiene que hacer. Mira, si ellos no iban a pescar esa noche, no se topaban con Jesús en la mañana. Hello. Si ellos no iban a lavar sus redes a la orilla y dejaban los botes tirados por ahí, se iban para su casa, ellos no se topaban con Jesús, a quien lo iba a llamar. Y Jesús que iba a hacer un milagro sobrenatural. Yo le voy a hablar del milagro ahora. Pero si usted no hace lo que usted tiene que hacer, ¿cómo espera que Dios haga su parte? Piénselo. Si no hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿cómo queremos que Dios nos dé gracia y bendición y favor? No podemos. Y sorry si mi tono de voz suena como que estoy regañando. No lo estoy regañando. Tengo una urgencia en mi corazón de decirle: camine bien y verá la bendición de Dios. Tengo una urgencia en mi corazón de decirle: créale a Dios que este año va a ser diferente. Pero asegúrese que el diferente no sea un diferente de boca. Va a ser diferente y sigo yo igualito. Para que el año sea diferente, usted tiene que cambiar y ser diferente. Para que el año sea diferente, usted tiene que aparecerse y hacer lo que tiene que hacer como Dios se lo está pidiendo. Confiando en el Señor de todo corazón y nuestra propia inteligencia. Amén. Es un año, como dice la pastora, de cumplimiento de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Yo no sé qué promesa Dios te ha dado, qué Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Pero yo quiero que sepas que este es un año donde Dios va a cumplir muchas de esas promesas. Alguien tiene que recibirlo. Vamos, crea con fe. Es un año donde Dios va a cumplir muchas de esas promesas. En donde todo se va a girar, pero para bien. 2024, las noticias y todo el mundo está esperando un año pésimo. Para la iglesia no va a ser así. Hello. La gente está esperando un año pésimo, que lo esperen ellos. Espere usted lo bueno de Dios, porque va a venir para su vida. Amén. Y termino leyendo los versos bíblicos. Déjeme darle estos puntitos. Miren. Ore bastante. Amén. Ore bastante. Estudie la palabra. Busque la voluntad de Dios. Confía en la provisión de Dios para este año. Y mantente adorando y alabando su nombre, confiando de que Dios lo va a hacer en este año, en el nombre de Jesús. Termino leyéndole los versos del 3 en adelante, Lucas 5:3. Dice que Jesús subió a las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Dese cuenta que Jesús le dio una orden: aléjala un poco de la orilla. Luego se sentó y desde esa barca él estaba enseñando. Pero dice que cuando acaba de hablar le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Yo quiero que usted sepa que si usted está acabando de lavar las redes porque no le fue bien, lo último que usted quiere es que le digan qué hacer. Lo último que usted quiere es que lo manden para el mismo lugar en donde usted no le fue bien, a volver a intentar la misma cosa que usted le falló. Pero hay una diferencia entre la orden que ellos hicieron en su propia cuenta, ¿verdad? Cuando ellos estaban ahí: estamos pescando, aquí estamos tirando las redes. Yo me imagino, si fueran estos tiempos, sacando el selfie de que aquí estamos tirando las redes. Todavía los pecados no han salido, pero en un ratico van a salir, porque yo sé que durante la noche los peces son buenos, y ahí grabando el selfie, grabando la cosa. Pero mira qué pasa, ellos pasando eso, y por la mañana yo me imagino que los ánimos, queremos darle un update, queremos darle una actualización de lo que está pasando. No pescamos nada y vamos para la orilla allí, que hay un tigre hablando en la orilla, que dicen que se llama Jesús. Y entonces, bueno, pues mientras lavamos las redes vamos a escuchar a ver qué es lo que él tiene para decir. Pero es bien interesante porque Jesús viene y le dice a ellos que hagan algo que es lo último que ellos estaban esperando. Vuelve a meterte para allá, para el mar adentro. Pero ven acá, varón, yo estoy cansado, tengo la espalda desbaratada de cargar toda esta escuela, estoy
incómodo, ¿verdad? No me han salido las cosas bien. ¿Cómo tú me vas a mandar de nuevo al lugar? Mire, si Dios lo manda, tírese. Ok, lo voy a volver a decir de nuevo para que me digan amén 2 o 3 más personas. Si Dios lo manda, tírese. Si Dios le dice que lo haga, hágalo. Porque cuando Dios manda, Él respalda, ¿verdad que sí? Si Dios le dice camina en el agua, camina en el agua. ¿Por qué Pedro pudo caminar en el agua? Porque el tigre escuchó la voz de Jesús que le dijo, ven. ¿Verdad que sí? Usted quiere que le vaya la cosa bien, asegúrese que Dios le diga que le va a ir bien y tírese por donde Dios le diga. Este año no tenga un año, mira, siento decirles esto, no haga que su año sea a ver cómo va a ser. Deje de decir eso. Usted métase en oración y pídale a Dios que este año Él lo haga su año. Usted se mete en la palabra y pídele a Dios que Él le dirija para que cada paso que usted dé lo acerque hacia donde usted quiere llegar, no lejos de ahí. Y confíe en su voluntad. De que si Dios no quiere entregarle algo que usted le está pidiendo este año, tranquilo. Dígale a Dios, entrégame lo que tú quieres entregar. Dame lo que tú quieras darme. ¿Por qué? Porque lo que me des va a preparar la base de mi vida para recibir entonces el milagro que te estoy pidiendo. A veces antes de Dios darte el carro, tiene que darte tu licencia. Reciba a alguien ahí. ¿Verdad que sí? Usted no puede pedir el carro si no tiene la licencia. No podemos querer la licencia si no estudiamos para la teoría. Todo tiene una razón, todo tiene un momento, todo tiene un propósito. Por lo tanto, deje que Dios establezca su año de la manera correcta. Posiblemente el año 2023 fue mejor de lo que usted piensa. Si usted mira hacia atrás y se da cuenta de que Dios puso en su lugar algunas cosas que tenían que estar en su lugar. Ahora, esas cosas que Dios estableció como base son las que le van a usted permitir caminar en estabilidad en este año. Pero tuvo que batallar con ellas en el 2023. Por lo tanto, el que te echaran para atrás no fue tan malo. Te estaban agarrando como una flecha, echándote para atrás para lanzarte hacia adelante. Ahora, este año asegúrate de estar en la mano del que lanza. Y ese es Dios. Asegura de estar en el lugar y obedece las instrucciones de Jesucristo, de Dios este año. Búscalas, obedécelas y te irá bien. Porque ¿qué pasó con ellos? Él le dice, métase para allá adentro, y se metieron para allá adentro. Pero ellos le dijeron algo. Pues tú sabes que uno no se puede quedar callado, ¿sí o no? Uno siempre tiene que decir lo que uno piensa. Pues yo tengo que expresar mis emociones. Y le dijeron, Señor, pero nosotros hemos estado trabajando duro toda la noche y nosotros no hemos pescado nada. Pero Dios le había dicho que llevaran las aguas más profundo aún. No dijo dejen en la orilla, váyanse más profundo y allá echen las redes. Y a veces uno le dice al Señor, Señor, pero ya yo lo hice, ya yo lo intenté. Ya yo le di por esa vuelta y como que nada sucedió. Dice el Señor, hazlo ahora que yo te estoy mandando. Cabezón, cabezona. Hazlo ahora, este es el momento, este es tu momento. Vamos, reciba a alguien, este es tu momento. Este es tu año. Este es el momento de caminar bajo las instrucciones del Señor. Hágalo, porque cuando lo haga va a suceder esto. Porque ahí es donde yo vuelvo y le digo, se la doy a los pescadores. Se la doy a Simón. Porque él dijo, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Qué entendió él? Que a veces nosotros no entendemos. Que lo que viene de Dios no viene de cualquier persona. Hello. Lo que viene de Dios no viene de cualquier persona. Lo que viene de Dios viene del Rey de Reyes, del Señor de señores, del dueño de todo y de todas las cosas, y del único que cuando suelta una palabra se encarga de cumplirla. Del fiel, del justo, del santo, del poderoso de Israel, el que pelea por ti. Solo le dice, como tú me lo mandas, echaré las redes.
Y dice que así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces que las redes se les rompían. Y entonces llamaron por seña a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran, y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Por qué esto está relacionado con la dependencia? Porque la dependencia te lleva a saber que lo que dice Dios es más importante que lo que tú tienes aquí adentro. Que a veces es mejor obedecer a Dios aunque no sintamos hacerlo. Aunque no haya ido mal, aunque las cosas no hayan salido, tenemos que caminar en obediencia. ¿A quién? A Dios. Porque lo que Dios dice provocará un resultado y algo se va a activar. Puede ponerse de pie, estoy terminando. Algo se va a activar en su vida. Por lo tanto, este año es un año en donde necesitamos caminar en confianza. Dígalo conmigo: confianza, obediencia. A ver cuál era la otra, se me fue. Confianza y humildad. Una persona que no es humilde no quiere hacerle caso a Dios, ni a las autoridades que Dios ha puesto. Resiste todo lo que Dios está mandando. ¿Y qué hacen? Comienzan a toparse con la falta de resultados. Pero Dios, en la humildad, la confianza y la obediencia, se va a asegurar de que este año tengas lo que necesitas. Tengas lo que necesitas. Y tiene un propósito eso. Es acercarte a ti más a tu propósito. Es que dejemos las excusas de que porque estamos persiguiendo esto todavía no nos hemos puesto serios con Dios. Déjese de eso, por favor. Dejémonos de eso. Póngase serio con Dios y Dios te va a llevar a tu promesa, pero deje primero Dios. Amén. Dice la palabra: mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. No son las demás cosas y luego Dios, es Dios y luego las demás cosas. Porque cuando la base es la roca, cuando vengan los procesos de la vida, no te van a tumbar, no te van a hacer caer, no te van a desechar. Pero si tú buscaste todo y último a Dios, Satanás te va a dar y va a zarandearte. Te tirará de un lado para el otro y te tendrá de relajo. No seas juguete ni pelota de Satanás. Dígalo conmigo. Es funny, pero dígalo. No soy pelota de Satanás. Ni voy a ser zarandeado por el enemigo. Estaré parado en la roca y caminaré con Dios hasta el fin de mis días. Tenemos que caminar con Dios en obediencia y en dependencia. Amén. Siguiendo sus palabras. Con esto termino. Le leí que pescaron tanto que tuvieron que llamarlo de la barca de al lado para que pudieran recoger juntos, y como quiera se estaban hundiendo. O sea que lo que Dios le entregó fue tan grande, tan poderoso, tan impresionante, tan bueno, y era justamente lo que ellos necesitaban. Se lo entregó, ¿por qué? Por la obediencia. Porque no tuvieron miedo de irse de nuevo mar adentro. Porque no tuvieron miedo de volver a tirar las redes aunque le iban a ensuciar de nuevo. Dijeron: algo vamos a hacer porque Dios lo está diciendo. Tú lo estás diciendo. Ellos conocieron la autoridad de Jesucristo. Ellos no conocían que era Dios todavía, pero ellos decían: este hombre que haga algo que es diferente. Por lo tanto, porque Él lo dice, déjame intentarlo, déjame hacerlo. Y cuando lo hicieron, se les llenó la red. Que decía el versículo bíblico: separado de mí nada pueden hacer, y si permanecen en mí van a dar fruto. Usted quiere dar fruto, permanezca en Dios. Y aprenda también a identificar los frutos que usted está dando. No todos los frutos no están relacionados con el dinero. Todos los frutos no están relacionados con la fama. A veces los frutos son cosas pequeñas que están sucediendo bien en esta temporada de tu vida. Y si tú eres capaz de reconocer eso, vas a comenzar a ver eventualmente las cosas grandes que Dios va a hacer contigo. Pero empieza por una organización de nuestra vida que va a arrancar. Yo creo que ya arrancó en el 2023. Esto es lo que yo siento de Dios. Dios en el 2023 estaba estableciendo base.
Yo desde el 2023 estaba desbaratando problemas y situaciones, y Él estaba tratando de establecer algo que no te impida recibir lo que Él está a punto de entregarte para este año. Yo no sé quién era que estaba pidiendo algo, quién es que está, vamos, levante la mano. Yo necesito algo para este año. Yo quiero que Dios haga algo conmigo en este año. Que me acerque más a Él, no que me aleje más de Él. Que me haga más firme en Dios, no menos firme en Dios. Y yo quiero que usted ore conmigo, y esta oración es para cerrar. Señor Jesús, crearé dependencia en ti. Tendré una actitud de confianza, seré más humilde y obedeceré tus palabras para que tu gracia, tu sabiduría y tu provisión estén conmigo en todas las circunstancias de mi vida. Yo creo que será un año de cumplimiento, que será un año de aceleramiento, que no habrá estancamiento y que la mano de Dios caminará conmigo para que yo pueda formar parte de su gran propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Mire, mientras digo esas cosas, siento a Dios bien fuerte. Yo no sé exactamente lo que Dios va a hacer, pero yo sé, yo no sé cómo y las exactitudes de lo que Dios va a hacer en su vida, pero yo sé lo que Dios va a hacer, y es que Dios va a acelerar los procesos. Dios va a meterlo en la tierra de la promesa. Yo escucho la palabra en mi espíritu, estabilidad. Dios va a traer estabilidad emocional. Me dice el espíritu, estabilidad espiritual. Me dice el espíritu, estabilidad económica. Dios va a traer este año, va a traer estabilidad. La estabilidad te va a permitir caminar en lo sobrenatural de Dios, pero vuelvo y le digo, camine con humildad, camine en obediencia, camine confiando en Dios y deje de resistir tanto lo que Dios le está diciendo que haga. Porque puede ser que la bendición tuya está del otro lado de lo que Dios te está diciendo que haga. Ustedes saben que dicen que la ollita de oro está del otro lado del arco iris. Cruce esa vaina. Váyase al otro lado. Rompa con las malas actitudes que nos llevan a nosotros a estancarnos. Este año va a ser diferente. Y escuché esa palabra, estabilidad. Viene un año de estabilidad. Escucho otra palabra. Viene un año, me dice el Señor, progreso y prosperidad. Viene un año de progreso. Progreso es avance. Vas a comenzar a ver las cosas moverse para bien tuyo y no para mal. Alguien tiene que estar recibiendo esto. Aleluya. Gabriel, menciono tu nombre porque Dios me dice que esto es para ti también. Viene un año de progreso. Viene un año de prosperidad. Y ahora les sigo hablando al resto de la iglesia. Viene un año de prosperidad. Prosperidad. La prosperidad, escuche, no se ponga solamente el área económica en la mente. Recuerden que prosperidad es también un avance. Es que las cosas le salen bien en diferentes áreas de su vida, y eso incluirá las finanzas. Viene un año de estabilidad. Viene un año de progreso. Este es un año de prosperidad. Lo que Dios va a hacer con la iglesia, Dios está, mira, esto es lo que yo veo a Dios haciendo. Dios está posicionando la iglesia para los últimos tiempos. Dios está posicionando la iglesia para el avivamiento que Él está trayendo. Dios está posicionando la iglesia para los próximos que Dios nos va a entregar. Como iglesia, yo no sé si usted sabe, Dios no va a entregar cosas. Dios no va a entregar un templo eventualmente. Dios no va a entregar áreas de la ciudad donde vamos a tener que trabajar fuerte para meter el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora nosotros
no podemos entrar en esa temporada si nuestra vida está vuelta a una gelatina. Si nos topan por un lado y se nos cae el muro. No podemos entrar en esa temporada si no estamos estables. Y este año de aceleramiento es un año del aceleramiento para conectarte con tu propósito. Por eso la estabilidad, mira, el que Satanás le estaba haciendo la guerra, que se prepare Satanás, porque hoy este año le pisan la cabeza. En el nombre de Jesús, que se prepare el enemigo, porque la autoridad que tenía sobre tu vida se le acaba. Aleluya. Siento a Dios diciéndome, le cierro las puertas a Satanás. Le cierro las puertas al enemigo. Aleluya. Discúlpenme los que están en el internet. Le cierro las puertas al enemigo. Escuche bien. Le cierro la puerta al enemigo. Eso me dice Dios. El tiempo de zarandeo se acaba. El tiempo de zarandeo se acaba. Y de la misma manera, sigo viendo algo en mi espíritu. De la misma manera que lo que Dios hizo con Simón en su barca, hizo que otra barca se tuviera que unir. Lo que Dios va a hacer contigo va a traer otros a los pies de Dios. Va a traer otros a participar de las bendiciones de Dios. Va a traer otros a conectarse con lo que Dios, y me dice Dios, de ahí viene la multiplicación de la estabilidad, el progreso y la prosperidad que la gente de afuera ve sobre los hijos de Dios en la iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Primer servicio del año para nosotros, Vida Nueva. Como decía la pastora, día 7, día número perfecto. Tiempo de cosas buenas nuevas. Tiempo de cosas buenas nuevas. Usted no permita que Satanás le diga nada contrario a lo que usted escuchó hoy y el domingo pasado aquí en la iglesia. No ande cabizbajo, ande con alegría, con gozo y sabiendo de que Dios, eso es confianza, de que Dios es que lo va a hacer. No es usted, no son las capacidades. El tipo se pasó la noche entera pescando y no se le dio nada. Pero cuando Dios habló, todo comenzó a fluir. Dios está hablando y todo va a comenzar a fluir a tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Con esto quedamos despedidos. Un servicio un poco más largo de lo normal, pero fue poderoso. Y yo hubiese durado 2 horas más para escuchar lo que Dios acaba de decir. Señor, gracias por este año de bendición, estabilidad, progreso, prosperidad. Gracias por un año en donde nos acercamos más al cumplimiento de nuestro propósito y donde veremos el avivamiento para los últimos tiempos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por el aceleramiento que está provocando y porque hoy nos vamos con energías nuevas, con fuerzas nuevas y con una palabra de aliento para continuar creyendo de que lo que viene este año es mejor de lo que sucedió el año pasado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Dios.